24 Debates. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 Debates. Ya estamos aquí donde abordamos la propuesta de nueva constitución de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Hoy vamos a hablar del derecho a la seguridad. Por eso estamos con Gloria Hood, presidenta de Evópoli y además consejera constitucional. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por otro lado, Domingo Lovera, comisionado del Frente Amplio. Muchas gracias, Domingo, por estar con nosotros. Hola, Connie. Un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de seguridad en un momento donde la verdad es que la agenda se ha tomado, la seguridad se ha tomado evidentemente el tema de la seguridad. Estamos todos conmovidos e impactados por lo que ocurrió, ¿cierto?, ayer en la noche con un niño de apenas 5 años que fue asesinado en medio, no se sabe si fue un ajuste de cuentas o no, pero lo concreto es que hay 2 personas que terminan heridas, pero que hay un niño de apenas 5 años que estaba dentro de un auto y que termina muerto en la comuna de Padre Hurtado. Al mismo tiempo, se han decretado al menos en 2 comunas de Santiago, se han decretado, sus alcaldes han decretado como emergencia, una situación de emergencia de seguridad con una serie de medidas y la moneda, digamos, de la ministra del Interior y el subsecretario están dedicados completamente a esto, encontrándose también, reuniéndose con las diferentes autoridades. Entonces, ¿cómo desde la mirada de la propuesta constitucional, en términos de seguridad, lo que incluye la propuesta constitucional, ustedes consideran que es un avance, un retroceso, o la verdad es que no va a tener grandes implicancias, pensando en el momento en que estamos enfrentando, en que hoy es la principal preocupación de la ciudadanía, es precisamente la seguridad y la delincuencia? Domingo. Gracias, Connie. Bueno, en primer lugar, es terrible la noticia y no hay más que enviar condolencias a la familia, sobre todo quienes tenemos hijas de la misma edad. Es obviamente algo muy lamentable. En términos de seguridad, déjame citar al profesor Jorge Correa Sutil, ¿no? Jorge dice algo como lo siguiente, dice: en general, si uno observa las constituciones, y yo creo que ustedes pueden mirarlas sin problemas, las constituciones no dicen mucho en materia de seguridad, porque es una cuestión más bien de política pública que requiere flexibilidad, y la Constitución termina siendo una herramienta demasiado tosca, demasiado gruesa para poder lidiar con las cuestiones del día a día en materia de seguridad. Sin embargo, durante el trabajo en la Comisión Experta, efectivamente, logramos algunos acuerdos sobre algunas cuestiones en materia de seguridad que nos pareció conveniente recoger, en parte porque son diagnósticos que ya están, déjame ocupar esta expresión, ya están masticados, están asentados en la política chilena. Déjame mencionar 2 solamente y con esto termino. Fiscalía supraterritorial, respecto a lo cual ya ha habido, de hecho, propuestas de reforma constitucional 2012, 2014 con Bachelet y Piñera y 2023, ahora en septiembre, bajo el gobierno del presidente Boric, y Defensoría de las Víctimas y Servicio de Acceso a la Justicia, que de hecho es hoy día una disposición constitucional vigente en el artículo 19, número 3, inciso 3. No son ninguna de las 2 novedades, son avances efectivamente, y era lo que nosotros nos parecía en la Comisión que era lo mínimo que podía hacerse en materia de seguridad. Ya, por lo tanto, en materia de seguridad, para Domingo Lovera, experto del Frente Amplio, es un avance esta propuesta constitucional. Lo que teníamos en la Comisión Experta. Luego en el Consejo se introdujeron algunas otras modificaciones que creo yo, déjame volver a ocupar esta expresión, es un disparo en los pies con algunas de las medidas que se están proponiendo. Ya, vamos a ir a eso. Oye, me salté la explicación, se las di justo antes que fuéramos al aire de la dinámica, pero es importante para la gente que está en la casa. Rápidamente les digo que cada uno de ustedes tiene una bolsa de 9 minutos que aparecen ahí en sus tablets marcados y que se van consumiendo a medida que ustedes van respondiendo y van haciendo sus intervenciones. Y ahí mismo también en la pantalla vemos que al lado de cada uno de sus nombres va registrándose cómo van usando el tiempo y cuánto tiempo les queda. Por ejemplo, a Domingo ahora le quedan 7 minutos con 35 segundos, así que Gloria Hood, que no ha hablado, que tiene los 9 minutos completos, le hago la misma pregunta y en contraposición con lo que dijo Domingo. ¿Es un avance en términos de seguridad esta Constitución? Absolutamente, y yo tomo lo que ya Domingo ha reconocido como una incorporación de temas nuevos, pero además de la Fiscalía Supraterritorial, nosotros agregamos en el Consejo la Defensoría de las Víctimas. Las víctimas estaban en una situación de desventaja respecto a los delincuentes, que tenían un defensor público financiado por el Estado y la víctima no tenía esa defensa. Pero eso lo agregaron en la Comisión Experta, ¿o no? No, ¿Ya venía? No, la Defensoría de las Víctimas la agregamos en el Consejo.
Domingo dice que no, que la tenían en la comisión. ¿Cómo es esto? El último artículo del capítulo Cada sobre uno el Ministerio representa Público. Bueno, cada uno representa a los representa. expertos y otro Además, representa al incorporamos, Consejo, así que- incorporamos delitos que no están en la Constitución actual y que son parte de la realidad actual. ¿Cómo cuáles? Como narcotráfico, como terrorismo, como tráfico de personas, que son todos asociados a nuevas formas de delito que tienen que ser controladas y están declaradas en la Constitución. Está también la muerte cívica, no solo por corrupción, también la corrupción está muy relacionada con las redes, por ejemplo, de narcotraficantes. Y muerte cívica a los terroristas, a los que hayan cometido delitos terroristas. Así que yo creo que es una actualización importante donde el foco está en la prevención y en la protección de las víctimas, que hasta ahora estaban en una clara desventaja respecto a los victimarios. Aclaremos el punto entonces, solo para que no quede con la idea de que los dos están, ¿cómo se dice?, atribuyéndose la autoría de la Defensoría de las Víctimas. ¿Me refiero a qué? A que Gloria Huth estaba en el Consejo, pero antes en la comisión experta estaba Domingo Lovera, y Domingo, tú dices que eso fue obra de la comisión experta, no del Consejo. Es el último artículo del capítulo sobre el Ministerio Público. Lo que pasa es que luego el Consejo incorpora un capítulo sobre Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas en un afán por mandar una señal, creo yo, lamentablemente electoral, que comete incurre, ¿no?, muchas deficiencias técnicas y además en un par de diagnósticos equivocados, creo yo. A ver, Pero las víctimas no piensan lo mismo, así que nosotros defendemos el foco en las víctimas. En la comisión experta se hicieron las grandes declaraciones, los grandes titulares. A nosotros nos correspondió hacer la bajada. Sebastián Soto decía que la comisión experta generó un borrador que tiene buen lejos pero mal cerca. Nosotros le mejoramos el cerca. Domingo, ¿por qué hay elementos que fueron agregados, que dices tú, y cuáles son esos elementos en el Consejo que son un disparo en los pies, utilizando, digamos, una metáfora para el tema? Déjeme darte un par de ejemplos en los dos temas que hemos conversado. En el caso de la Fiscalía Supraterritorial, uno de los problemas que tiene la propuesta es que la limita justamente, como Gloria acaba de decirlo, a ciertos delitos, ¿no? Además del hecho de que pareciera que estos son delitos que tienen una suerte de categoría VIP en la propuesta constitucional, como si el resto de los delitos no fuesen relevantes para las personas. Nos referimos a narcotráfico, crimen organizado. Exacto, lo que muestra la evidencia, ¿no?, es que Terrorismo. justamente lo que requiere la Fiscalía Supraterritorial es flexibilidad en determinar cuáles son esos delitos de alcance nacional y organizados que justamente requieren una persecución especializada. Cuando tú atas de antemano en la Constitución cuáles son esos delitos, vas a estar petrificando el funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial. Y en el caso de las víctimas, arranca de un diagnóstico equivocado. Hoy día hay 40% de las causas únicamente que tienen imputado conocido. Cuando le pegan un lanzazo en el centro es imposible saber muchas veces quién fue esa persona. ¿Qué es lo que va a hacer el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas? Va a prestarle asistencia jurídica al 100% de las víctimas, porque las víctimas las conocemos en el 100%. ¿Qué va a hacer ese grupo de abogados y abogadas en el caso del 60% de personas que no tienen imputado conocido? ¿Qué muestra la evidencia? La evidencia empírica de estudios que se han hecho en Chile. Dos cosas que no se tomaron en cuenta y que las dijimos. Uno, esos abogados no aportan, el abogado particular no aporta mejor persecución criminal, no aporta mejor prueba, no les va mejor los recursos de nulidad. ¿Que el Ministerio Público? No aporta más que el Pero Ministerio eso Público. Pero no hay preguntárselo a nadie las defendiendo víctimas. a la víctima. Sí, claro. Es que hay víctima conocida. Perdóneme, Exactamente. Sí. El Ministerio Público defiende al Estado, a la sociedad le pusieron en el Consejo, yo creo que es un error técnico, pero defiende a la sociedad. Y estos abogados particulares, ¿qué es lo que hacen? No aportan mejor prueba, no les va mejor en los recursos de nulidad y no ganan más casos. Y en segundo lugar, lo que terminan haciendo es entorpecer la función justamente de la investigación de aquellos casos en los cuales sí hay un imputado conocido. Esto es contraproducente con la persecución del delito y una poderosa razón, creo yo, para votar en contra. Gloria Huth responde y hágase cargo de las dos cosas, creo yo. Primero, la Fiscalía Supraterritorial atada a determinados tipos de delitos y segundo, el tema de la Defensoría de las Víctimas. Agrega delitos, pero no elimina ningún delito del catálogo vigente. Es decir, si hay delitos actuales de robo, etcétera, todos los que conocemos, aquí se agregan delitos que no estaban contemplados antes. No, pero para la Así Fiscalía que lo que la entendí de lo que dice supraterritorial Domingo, es que la para Fiscalía todos. Supraterritorial es para todos. algunos delitos. Es para hacer el seguimiento de los delitos en casos que van más allá de una región. Lo que pasa, nosotros fuimos, por ejemplo, a partir del caso Fundaciones, a hablar con el jefe de la unidad anticorrupción.
y nos decía que tienen como compartimentos estancos, les cuesta mucho seguir cada caso. Así que esto lo que apunta es a que cuando hay redes que van más allá de una región, se puedan perseguir sea cual sea el delito. Agrega más delitos que no estaban contemplados en la legislación, en la Constitución actual. Pero además, sobre la utilidad o no de tener la Defensoría de las Víctimas, eso hay que preguntárselo a las víctimas. Aunque fuera un 10%, son personas que están desprovistas de la ayuda de un defensor provisto por el Estado, como lo tiene el imputado. Claro, pero coincide Gloria, que tiene que servir de algo para la justicia. O sea, si existe y se justifica la Defensoría de las Víctimas, es verdad que aunque sea para un grupo de las víctimas, se justifica siempre que sea efectivo en la defensa de las víctimas. Es que esto lo que está diciendo Domingo es que no hay pruebas de que hay un resultado mejor o que aporte mejores pruebas, sino que al revés, que entorpecen el proceso judicial. Perdón, la prueba hay. Los estudios empíricos muestran que efectivamente entorpecen la labor de los fiscales que tienen causas con imputado conocido. Los fiscales con imputado conocido lo creo que se van a dedicar a fundamentar más decisiones, porque van a estar abogados de este 60% de víctimas sin imputado conocido presentando requerimientos y van a entorpecer justamente el desempeño de su labor en los casos de que la mayor parte de los argumentos que dan desde el oficialismo respecto a todas las medidas nuevas que hay en seguridad son especulativas. No sabemos eso y esto es una red de temas que se unen. Pero Domingo dice que hay estudios. Que hay estudios, pero nosotros ni siquiera los hemos visto, no se presentaron cuando hubo discusión. Ya. No tengo ningún antecedente que me permita a mí suponer que eso no va más allá de una especulación. El profesor Mauricio Ducha en la Comisión 2 sobre el sistema de justicia y órganos autónomos. Pero un 20% de las víctimas ya eso justifica porque son personas que no tienen protección del Estado y que actualmente quedan en manos de un sistema que los deja absolutamente con la necesidad de defenderse a sí mismos, y creemos que eso es injusto. ¿No es una medida electoral, como dijo Domingo? No, en absoluto. Cuando estamos escribiendo la Constitución, ¿cómo vamos a tener un objetivo electoral? Lo que estamos pensando ¿Se ha visto eso? Bueno, se habrá visto, pero creo que aquí no fue el caso. Realmente no fue el caso para ninguno de nosotros. Yo por lo menos creo, y eso fue parte de la seriedad del trabajo, y además, si uno pensara electoral, estábamos todos con impedimento de ser candidatos más adelante. Así que, por lo menos yo creo que aquí se trabajó con seriedad, lo que me correspondió a mí ver y hacer, y lo que hacemos es poner el foco en las personas que quedan desprovistas de ayuda del Estado. Tienen cada uno la misma cantidad, o más o menos, ¿cierto? Domingo le quedan 5 minutos con 14 segundos, Gloria Hood 5 minutos con 9 segundos de tiempo. Quiero preguntarles por el establecimiento de la policía fronteriza, que es otra de las novedades o innovaciones, ¿cierto?, en materia, que termina siendo en materia de seguridad, migración, pero la migración está muy relacionada hoy día con la seguridad. ¿Es un aporte o es injustificado la policía fronteriza, Gloria Hood? Es necesaria porque hay funciones que enfrentan necesidades que no habíamos tenido hasta ahora. Tenemos la protección de fronteras por parte de las Fuerzas Armadas, que tienen un foco militar. También carabineros o aduanas tienen restricciones, tienen cosas específicas que son encargos. Pero, por ejemplo, para el control migratorio masivo, como es lo que ha ocurrido en Chile y que ha dado pie para entrada de inmigrantes legales que están aportando mucho, pero también para redes de narcotráfico o de crimen, se necesitan capacidades especiales. A lo que apunta esto es a tener esa capacidad bien desarrollada y tener una protección de fronteras como la espera muchas personas para controlar, porque hay una raíz también en la inmigración ilegal que está relacionada con redes de narcotráfico y de delincuencia. Domingo Loera. Déjame ocupar 15 segundos, Connie, solo para decir la segunda cuestión, el error de diagnóstico. Lo que las víctimas hoy día requieren no es mayor asistencia jurídica. Si uno observa las encuestas, las ENUSC, ¿no?, y las más actualizadas, lo que las víctimas resienten es que no reciban un apoyo sociológico, psicológico y social. Muchas veces ser víctima de un delito coloca a esa persona en su barrio en una posición súper compleja. Y allí es donde las personas están demandando mayor atención del Estado. Bueno, también se incluye el apoyo social. No en una medida jurídica, que ojo, no es ni 20 ni 5%, es 0%, salvo en el caso de las defensas jurídicas de los abogados prime. Pero yo imagino que este servicio de acceso a la justicia no está pensando en los abogados prime para que desempeñen ese servicio. Pero incluye el servicio de, digamos, de apoyo y asistencia social. El énfasis está solamente puesto en el caso de la asesoría jurídica, y de hecho yo creo que el proyecto del gobierno está mucho mejor logrado en la medida que distingue y va catalogando distintos delitos que van a requerir
un cierto tipo de asistencia jurídica porque son delitos donde los imputados son mucho más conocidos que los otros, ¿no? Sobre el caso de la Policía Fronteriza, Constanza, aquí estamos frente a una completa anomalía. Se ocupa una disposición transitoria para regular nada que aparezca en el proyecto de la propuesta constitucional. Se ocupa solamente para enviar ese mensaje de que se regula una policía fronteriza que tiene serias deficiencias técnicas. ¿Cuáles son? Primero, en el caso de la propuesta, el capítulo sobre defensa nacional determina cuáles son exclusivamente las ramas que integran las Fuerzas Armadas. En el caso de las Fuerzas de Orden y Seguridad ocurre exactamente lo mismo. La Policía Fronteriza no aparece nombrada en ninguna de los dos. ¿Por qué? Pero está en la norma transitoria. Está en la norma transitoria, pero no se sabe de quién depende. Y si no depende y no aparece mencionada en el capítulo de Fuerzas Armadas, y no aparece ni depende en el capítulo de Fuerzas de Orden y Seguridad Público, es una policía que no puede ejercer fuerza, no puede hacer uso de la fuerza porque la fuerza está monopolizada, como lo dispone la misma propuesta, únicamente en las Fuerzas Armadas y únicamente en las Fuerzas de Orden y Seguridad Público. Va a ser, a lo sumo, una policía de papel. Y esta es una razón por la que, de aprobarse esta propuesta, yo espero que no, lo primero que va a haber que hacer es aprobar una reforma constitucional para solucionar las deficiencias de este articulado. ¿Cómo se responde a eso, Gloria? Esto además especifica que tiene que dictarse una ley y un diseño para esta nueva policía fronteriza y se va a determinar, lo dice en la propia disposición, de quién va a depender y cuál va a ser su atribución. Así es que, de nuevo, estamos en una especulación en que se recurre a una materia técnica como excusa para anular una propuesta que a todas luces es necesaria para regular la migración en Chile. Ya, pero se entiende que la policía fronteriza, una eventual policía fronteriza, tiene que tener dentro de sus atribuciones el uso de la fuerza, ¿o no? No necesariamente, porque es una policía que lo que va a regular es la migración y eso lo especificará la ley en su momento. Los alcances, si tiene que tener, por ejemplo, un trabajo coordinado con carabineros, esa será la solución. Lo que se propone. Estamos hablando de parar, usted mismo lo dijo, dentro de las funciones que va a tener que tener es parar el ingreso de los narcotraficantes. Eso no se hace con, digamos, diciéndole a controlar paren. La migración de manera más estructurada. Actualmente se hace en la medida que es posible y hay mucha migración que entra por pasos no autorizados, por ejemplo. Eso significa que tiene que haber alguna manera de organizar a todos aquellos que están relacionados con las migraciones, con los flujos migratorios, y que cada uno tenga el rol que le corresponde. No se puede poner a las Fuerzas Armadas porque ellos tienen un entrenamiento que es militar y no le pueden encargar a ellos que hagan el control de migración ilegal. Lo que están haciendo a veces es proteger a los migrantes porque hay corrientes migratorias y hay situaciones de orden público en los cuales están contribuyendo. Ya, pero no queda un vacío ahí, Gloria, si es que se aprobara esta propuesta, como dice Domingo, entonces lo primero que habría que hacer para poder establecer la policía fronteriza es una reforma a la Constitución en el capítulo de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. No necesariamente, porque puedes establecer que dependa de fuerzas o que tenga una coordinación. Hay muchas unidades nuevas que se están creando que son de coordinación respecto a lo que ya existe. Tampoco se trata de llenar de nuevas instituciones. ¿Y por qué no reforzar entonces carabineros en esa función? Porque tienen otro entrenamiento, tienen otras funciones y cada uno tiene que cumplir. Ya vemos que Carabineros apenas cumple el orden público, que es su tarea principal. El Ejército tiene que proteger fronteras, como digo, desde el punto de vista militar. Esto apunta al control del flujo migratorio con un resguardo y coordinación, obviamente, con las fuerzas que tienen las atribuciones para usar la fuerza cuando sea necesario. ¿Qué responde Domingo? Entonces, eso solo está, y yo lo celebro, pero está solo en la imaginación de Gloria. Y a mí me llama la atención, de hecho, que se afirme que no es idea llenar la Constitución de nuevos órganos. Se crean 9 nuevos órganos, 12 consejos que copan la Constitución en la propuesta. Disposición 36ª, no se dice nada respecto a la regulación de la dependencia. Me llama la atención también que se critique que uno esgrima argumentos técnicos, y para eso estamos los profesores de Derecho y las profesoras de Derecho. Capítulo sobre defensa nacional. Las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están constituidas exclusivamente por Carabineros. No aparece mencionada la Policía Fronteriza, solo Carabineros
solo las Fuerzas Armadas allí Pero eso no se exclusivamente puede modificar identificadas. bien la Se ley. puede modificar si La ese La es el ley, argumento. la ley no puede modificar la Constitución. La Constitución aloja solamente en las Fuerzas Armadas exclusivamente allí identificadas y en Carabineros exclusivamente allí identificados el monopolio del uso de la fuerza. La Pero- Constitución no reparte pero no uso de la todas las fuerza funciones- a través de las leyes. Pero ellos no tienen todas las funciones que son necesarias porque hay situaciones nuevas que estamos viviendo ahora de flujos migratorios que es difícil controlar con las definiciones que tenemos actualmente en la Constitución. Y por eso es que se recurre a una nueva forma de organización que coordine todo lo que es necesario. Así que creo que hay mucha gente que entiende para qué está esta propuesta. Pero un grupo de coordinación no puede ejercer fuerza. Yo creo que está bien dicho en esos términos. Un grupo de coordinación. ¿Usted está de acuerdo que no pueden ejercer la fuerza? Es que eso lo va a determinar la ley. Eso no está todavía cuando la ley defina cuál es el alcance, cuál es su forma y cuál es su dependencia. En ese momento se establecerá qué es lo que pueden hacer. 1 minuto con 35 segundos le quedan a Gloria Hood, 2 minutos con 18 segundos le quedan a Domingo Lovera. El texto establece también respecto a la migración, y lo voy a relacionar porque hoy día se ha relacionado con el tema de la seguridad, respecto a aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, que la ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible. ¿Están de acuerdo con que quienes entren a nuestro país por pasos irregulares, ilegales, sean expulsados, Domingo? Constanza, déjame solo corregir un error, porque esto no es una cuestión que solamente puede afirmarse sin sustento en la misma propuesta constitucional. El Estado tiene el monopolio indelegable del uso de la fuerza, la que se ejercerá por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, exclusivamente identificadas en esta Constitución. La Policía de Fronteras no tiene uso de la fuerza, no va a tener uso de la fuerza y va a ser a lo sumo un órgano de coordinación. La ley no puede atribuirle, en vez de la Constitución, por algo la ley está bajo la Constitución, el uso de la fuerza a la policía fronteriza. Perdón, ¿Quieres- eso quieres sería decir- así, si es que... Antes de pasar al otro tema, sí. Gloria. Sí, yo creo que esa es una interpretación es antojadiza porque inmoviliza la situación actual. Y justamente lo que nosotros necesitamos es cambiar cosas para mejorar la situación. Y eso es lo que está propuesto en el texto. Es una mejora para el control migratorio. No tiene que ver con lo que puede hacer ahora Carabineros o el Ejército. Domingo. No, estoy hablando a propósito de la propuesta, no estoy hablando del texto actualmente vigente. Me refiero justamente a la propuesta. la La propuesta propuesta solamente define cuáles son los órganos que pueden ejercer fuerza. La policía fronteriza no es una unidad, nadie sabe de hecho de quién va a depender, no se pusieron de acuerdo en quién tenía que depender, por eso lo chutearon en una disposición transitoria, nadie dice de quién va a depender, Pero que no lo diga, no puede ejercer fuerza. Que no lo diga porque necesita una ley, no significa que no lo vaya a decir en esa ley. Pero no puede Eso es lo ejercer que fuerza, digo. pero no puede ¿Por qué ejercer fuerza anula en la ley? propuesta antes de que exista la ley que lo va a configurar? Gloria, artículo 122, no es una interpretación, expresamente se dispone quiénes pueden ejercer el monopolio Pero del de uso nuevo, la fuerza. No es el caso no de la está la policía ley fronteriza. todavía dictada. Cuando esté la ley vamos a saber exactamente su alcance. La ley no puede contradecir la Constitución, Gloria. Parte de las reglas del juego. Sobre migraciones constantes. A mí me llama la atención que hoy día el tema de migraciones, la primera vez que se lo menciona es justamente para referirse a la expulsión en el menor tiempo posible de migrantes. Algunas cuestiones sobre esa norma que también tiene deficiencias técnicas. El problema de lo que dice Gloria es que tiene una deficiencia técnica. Si yo no creo que haya sido mala voluntad, no se dieron cuenta solamente a pesar de que se les advirtieron los problemas que tenía. Equipara el ingreso clandestino, que es un delito, con el ingreso por paso no habilitado, que es una falta, y lo hace a nivel constitucional, para afirmar luego enseguida que se les va a expulsar en el menor tiempo posible. Ese es un término, en el menor tiempo posible, que no existe en ninguna parte del ordenamiento jurídico chileno. No tiene ninguna forma de identificar qué es lo que quiere decir, y de hecho no presta atención a la realidad empírica que muestra que las expulsiones de las personas, como hemos visto durante estas últimas semanas, toma tiempo, hay recursos judiciales que se presentan y requiere de buenas relaciones, buenas y sanas relaciones entre los distintos estados. Ya, pero antes de ir al tema de la menor cantidad de tiempo, que entiendo que es una discusión, el concepto de expulsar a quienes ingresan por pasos irregulares o no habilitados. ¿Tú estás de acuerdo? La comisión experta tenía un primer inciso que bastaba, creo yo, que era justamente el que delegaba la ley, la definición de las formas, las normas y los requisitos que hay que cumplir para ingresar a Chile y para ser expulsado de Chile. Eso bastaba y sobraba en vez de aventurarse hago en la una pregunta de propuesta otra de manera. nuevo, Para plagada de eslogans electorales que no tiene ninguna posibilidad de realizarse prácticamente. Ya, pero te hago la pregunta de otra manera. Si es que aunque no aparezca, no sea en la Constitución, pero ya que aparece en la Constitución, pero que aunque sea en la ley, el concepto de quien entra a nuestro país por pasos irregulares, ¿tiene que ser expulsado? Eso pasa hoy día, Constanza.
Pero no está pasando, si no expulsan, o sea, los números de expulsiones son bajísimos. Pero por otras razones que son de orden administrativo, que es justamente lo que una propuesta tan tosca no logra apreciar. Gloria Hood. En el menor tiempo posible, ¿Qué porque significa? reconoce que hay que mirar cada caso. Aquí Chile también tiene tratados de derechos humanos firmados que están vigentes, eso hay que respetarlo, y cada uno en el menor tiempo posible corresponde a esas situaciones. Eso reconoce que hay diversidad de casos, pero obviamente los que delinquen o los que entran irregularmente a Chile deberían ser expulsados, obviamente. Ya, pero es que hay que hacer la diferencia entre los que son expulsados judicialmente y los que son expulsados administrativamente. Así es. Quienes ingresan a nuestro país por pasos irregulares, ¿deben ser expulsados? Debiera cada caso ser analizado en su mérito y por eso es que la frase es en el menor tiempo posible, porque no hay... ¿Qué significa en el menor tiempo En el posible, menor Gloria? tiempo que corresponda a cada una de las situaciones. Lo deja amplio porque en algunos casos la expulsión administrativa toma un tiempo, en otros casos, si es un delito, toma otro tiempo y requiere otros procesos. Por eso en el menor tiempo posible cubre todos los casos. Y lo que pone como presión es que el Estado actúe pronto en cada uno de ellos. Ya, pero Domingo dice que eso ya que ya pasa hoy día. Acaba de decir que la expulsión es lo que ocurre hoy día, que la gente que entra por pasos irregulares lo expulsan de nuestro país. Pero a una velocidad que no es la suficiente. No tenemos todavía resuelto ese caso. Acabamos de ver, por inoperancia, que no se pudo devolver a una cantidad de personas a Venezuela. Se terminó el tiempo de Gloria Hood, le quedan 7 segundos a Domingo Lovera. Quiero hacerle una pregunta, ¿le podemos dar unos segunditos más a Gloria Hood para que conteste esta pregunta? Porque me interesa que lo contesten los dos. Se ha dicho que esta es la constitución o la propuesta constitucional de la seguridad. Eso lo ha dicho el sector, ¿cierto?, que está por el a favor. De hecho, ayer escuché en la franja dentro de la propaganda electoral que hay en la radio, no, en la franja parece, un video que anda dando vueltas de una familia que tiene un portonazo, que es víctima de un portonazo, unas imágenes bien duras, bien terribles, y a continuación, por esto, tanta gente ha sido víctima, por esto vote a favor. ¿Por qué esas personas o todas las personas que son víctimas de la delincuencia va a cambiar su situación con esta propuesta constitucional? Gloria. Por todas las medidas nuevas que implica, por la consideración, como decía al comienzo, de las víctimas, porque hay una unidad de protección de víctimas, porque se aborda el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de personas como nuevos delitos que tenemos que abordar, porque hay defensoría de las personas, de las víctimas, porque hay unidad anticorrupción, porque los delitos se pueden perseguir transversalmente a través del territorio. Hay una enorme cantidad de innovaciones que permite abordar los delitos y resguardar a las personas de manera eficaz. Domingo, para terminar. Constanza, yo creo que ese es un buen eslogan, como bien la misma Gloria lo reconocía al principio, que tiene un buen lejos, pero que tiene muchos problemas prácticos, normas con deficiencias técnicas, normas que no son susceptibles de ser implementadas, y por eso las democracias estables, todo lo que dice Jorge Correa Sutil, en general no destinan disposiciones en su Constitución para la seguridad. Miren el caso de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, si tiene alguna disposición en materia de seguridad, y no digamos que Estados Unidos es alguien que trata a quienes cometen delito con un guante demasiado blanco. Son normas ineficientes, con deficiencias técnicas y una razón suficiente para no comprarse el eslogan y votar en contra. Tal vez si no estuviéramos en la situación de inseguridad que estamos, habría sido menos necesario incorporar estas normas. Estamos en una situación grave de inseguridad y 2 años han ganado los delincuentes porque toda la agenda de seguridad la votaron en contra, especialmente los diputados del Frente Amplio en 2021. ¿Una última réplica? 40 proyectos de ley aprobados bajo el último gobierno. Domingo Lovera, Gloria Hood, muchas gracias a los dos por estar con nosotros aquí en 24 Debates. Gracias. Se acerca el 17 de diciembre, día del plebiscito por una eventual nueva constitución. Por eso, 24horas.cl pone a disposición de la ciudadanía el texto final y completo de la propuesta de nueva constitución para que lo puedan conocer de forma ordenada, simple y en una plataforma de diseño amistoso que usted puede leer donde quiera, cuando guste y de la manera o por el orden que quiera. Y aquí está. En este código QR puede revisar el texto propuesto por la propuesta del Consejo Constitucional y también, por supuesto, en 24horas.cl. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo 24 Debates. ...24 Debates...